Hermanos, les saludamos en el amor de Cristo y vamos a continuar con nuestro estudio en el camino nuevo y vivo. Nos corresponde ahora estudiar la lección número 10, esta lección que lleva por título El gran pastor de las ovejas. Les saludamos fraternalmente y deseamos que juntos podamos darle respuesta a nuestro cuaderno. Seguramente algunas respuestas que estaremos presentando, cada uno de ustedes podrá analizarla y enriquecerla en su lectura, en su meditación delante de nuestro Dios. El texto clave de esta lección está basado en dos textos para después resumir el texto que estaríamos estudiando. Nuestro texto está en Hebreos 13, versículos 20 y 21, en donde la palabra de Dios dice: Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y nuestro libro lo resume en estas frases: nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad. Bien, pasemos a nuestra introducción, basada en estos mismos dos textos, y tenemos una primera pregunta. ¿Qué es necesario para hacer la voluntad de Dios? Que nuestro Señor Jesucristo nos haga aptos en toda buena obra, obedecer su llamado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, como nos dice Juan 6:40. Otra situación necesaria es ser hacedores de su palabra. Y leemos en Juan 14, 23 y 24, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras. También nos dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. Y una tercera, yo anoté que Dios es quien produce en mí tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, como nos dice Filipenses 2:13. Este mismo capítulo 4, versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una segunda pregunta de nuestra introducción nos dice: ¿cómo es posible hacer lo que es agradable a Dios? Considero que una forma de hacer posible lo que es agradable a Dios, como nos ayuda nuestra lectura, es haciendo su voluntad. Es decir, no conformándose a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, como nos dice Romanos 12:2. También tenemos la tercera pregunta de nuestro libro, y dice: ¿quién es el que debe actuar? Dice, nuestras lecturas nos ayudan a entender que Él nos hace aptos en toda buena obra, pero es lo que nuestro Señor Jesucristo hace en nosotros, no porque solamente nosotros tengamos muy buena disposición, sino porque nuestro Señor Jesucristo es el que hace todo en nosotros, de tal manera que lo que pensaríamos quienes nos decimos cristianos o hijos de Dios, somos los que podemos expresar, como dice nuestro texto: el gran pastor de las ovejas os haga aptos en toda buena obra. También porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, como nos dice Efesios 2:10. La cuarta pregunta dice: ¿por qué se le nombra al Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas? Pues porque quien escribió el libro, y aunque algunos textos pudiéramos pensar que pudiera ser el apóstol Pablo, sin embargo no hay certeza de quién haya escrito esta epístola, es así como el que
escribió, y como los que hayamos experimentado o nos hayamos sentido en algún momento como una oveja perdida, a quien el Señor Jesús buscó, encontró, y que hemos encontrado el descanso en sus hombros, somos los únicos que pudiéramos expresar de esta manera el gran pastor de las ovejas. Como leemos en Lucas 15, versículos 4 y 5, dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Quien haya escrito esta epístola, como ya habíamos comentado, nos dice que la ley era buena, pero que la gracia bajo Cristo es mejor, y que la gloria que vendrá va a ser todavía mejor. Tenía en su experiencia propia no solo al pastor de su alma, sino la imperiosa necesidad de expresar lo que ya habíamos comentado, el gran pastor de las ovejas. ¿Cuál debe ser el deseo prioritario de todo fiel hijo de Dios, sino el agradarle totalmente? ¿Y quién es el único cuya conducta perfecta complace a Dios? Basándose en Lucas 3:22, que Dios me haga apto para serle agradable. Lucas 3:22 nos describe lo siguiente, dice la palabra de Dios: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pasemos a nuestra lección, hermanos, y estaremos basado nuestra lección en Hebreos capítulo 13, desde el versículo 1 al versículo 25. Y atendiendo lo que hemos leído en esa porción, hay una primera pregunta que dice: ¿qué es lo que agrada a Dios? Yo pensaría que en nuestras relaciones con nuestros semejantes, como nos hace la primera pregunta, una de ellas importante es el amor fraternal. Este amor caracterizaba los buenos comienzos en la vida cristiana, pero peligra ahora a causa de innumerables pretextos y razones que tenemos muchos cristianos en estos tiempos. Necesitamos que permanezca la Filadelfia, el amor de hermanos, pues es la manifestación obligada de la vida que profesamos tener. Comparemos con esta exhortación las palabras del apóstol Juan en dos diferentes pasajes. Dice primera de Juan, capítulo 3, versículos 15 al 17: Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? También nos dice primera de Juan 4, del 7 al 12, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Quien no admite que pueda existir el amor para con Dios, si no se da prueba de él, en un amor de sacrificio frente al hermano. También tenemos la hospitalidad, la referencia a algunos que hospedaron ángeles sin saberlo. Nos trae a la memoria la escena que se describe en Génesis 18 del 1 al 8, cuando Jehová se manifestó a Abraham en la puerta de su tienda con 2 ángeles, siendo atendidos con gran esmero por el patriarca. Qué pérdida si el Señor se presentara algún día a nuestras puertas en la persona de un hijo suyo y por lo inconveniente le negáramos la entrada.
qué tristeza habría en nuestro corazón. También nos dice la palabra que debemos acordaos de los presos y de los maltratados. Los presos, a quienes se refiere en el versículo 3, serían aquellos que padecían por Cristo, como también los maltratados que se mencionan. Bien que el corazón del cristiano debiera arder en simpatía y en amor ante todo hombre que sufre en manos de sus semejantes. Y una última es de hacer el bien y de la ayuda mutua, que ya en sí mismo podamos entender de acuerdo a las lecturas que hemos realizado. La siguiente es en el matrimonio. ¿Qué agrada a Dios en el matrimonio? Uno de ellos es honrar el matrimonio. El creyente ha de hacerse de los conceptos, ha de entender que los conceptos que Dios nos da respecto al matrimonio sobrepasan en gran manera lo que hemos en nuestros tiempos visto, que la gente del mundo, el matrimonio tiene para él conceptos muy ligeros y poco serios, y que el enemigo ha podido infundir en nuestra sociedad respecto al matrimonio. Sin embargo, debemos entender que el matrimonio es el fundamento de la sociedad y de la iglesia instituida por Dios. Se debe tener presente lo que nuestro Señor Jesús nos enseña, como leemos en Marcos 10, versículos del 1 al 12, y aunque no vamos a tomar toda la lectura, podemos entender cómo nuestro Señor Jesucristo les decía a los fariseos, quienes le preguntaban si era lícito al marido repudiar a su mujer. El Señor nuestro Dios les da una gran enseñanza y les dice en el versículo 11, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Siguiendo con nuestras preguntas de lo que agrada a Dios, ¿qué pensamos respecto a la piedad? Y bueno, la piedad nos enseña la Biblia, una que es sin avaricia, como dice el versículo 5. Pablo nos exhorta en Primera de Timoteo, capítulo 6, textos 6 al 10 y 17 al 19, y dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y el 17 al 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Más adelante en el 19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y pues, siguiendo pensando en la piedad, no solamente sin avaricia, sino confiando en el Señor, como nos dice el versículo 5 y 6 de nuestra lectura, expresión que a lo largo de la historia bíblica han expresado muchas quienes han vivido cerca del Señor, obedeciendo a sus mandamientos. Esa confianza que solamente podemos tener en nuestro Dios. De igual manera, otra es ser ejemplo. Ya en el capítulo 11, nuestro libro de Hebreos nos hizo desfilar delante de nosotros aquellas grandes figuras del Antiguo Testamento que habían seguido el camino de la fe en las más variadas circunstancias. Pero aquí solamente quiero recordar a Pablo, quien nos muestra su ejemplo, y quien no ha leído Hechos, capítulo 20, del 17 al 35, en donde el apóstol dice en el versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Y más adelante leemos muchos versículos, de tal manera que podemos a través de esta lectura ver el ejemplo que Pablo nos y les había dado, de tal manera que él
con esa llenura del Espíritu, puede expresarle a los hermanos y ser ejemplo. Dice al final en el 35 y 36, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a las necesidades y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. También en el versículo 9, hablando de la piedad, nos dice que debemos tener firmeza en el corazón y ofrecer sacrificios espirituales. La pregunta 2, ¿qué necesita el corazón? Pues ser afirmados con la gracia, según Romanos 5:2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La pregunta 3 nos dice, ¿qué formas hay para afirmarlos? Una forma de afirmar, tener firme nuestro corazón, es escudriñando las Escrituras, no con viandas, sino con el alimento espiritual que es su palabra, como nos dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y otra muy importante, verdaderamente podemos encontrar en esta frase y en esta actividad cómo afirmar nuestro corazón, es permanecer en Jesús, como nos dice Juan 15:4 y 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pregunta 4. ¿Qué nos enseña la ceremonia de quemar los cuerpos de las víctimas, es decir, de los animales, fuera del campamento, como nos dice el versículo 13? De esto aprendemos en Levítico 4, en donde nuestra Biblia nos enseña de las ofrendas por el pecado para expiación, y el sacerdote sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Esto nos enseña que Jesús es a nosotros nuestra expiación y nos santifica. Por ello, salgamos, es una llamada a una entrega mucho más profunda. La pregunta 5. Por eso, ¿qué debe hacer ahora el creyente? Debemos identificarnos con Jesús. El Señor salió llevando su cruz y nosotros hemos de salir llevando su vituperio. Romanos 6, versículos 6 al 7 nos dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y bueno, la otra sería caminar junto a Jesús hacia nuestra ciudadanía que está en los cielos, como nos dice Filipenses 3:20. La pregunta 6. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Un sacrificio es una ofrenda, y una ofrenda implica muerte y pérdida. El que presente una ofrenda debe sufrir alguna pérdida. Toda ofrenda o sacrificio deberá ser entregada, y tal entrega implica sufrir una pérdida. La alabanza significa alabar, celebrar, glorificar y cantar. En este entendido de sacrificio de alabanza, lo que podemos entender que no es solamente cantar, es alabar y adorar a nuestro Dios y atender la invitación de Pablo en Romanos 12:1, en donde nos dice que sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La adoración es reconocer, mostrar y exaltar a Dios con nuestra vida, con nuestras fuerzas, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo lo que somos. Dios quiere adoradores, no cantores solamente. Nuestra vida exalta a Dios con todo lo que hacemos. Cuando los hermanos estamos en armonía, cuando huimos de la tentación, de la inmoralidad, cuando ayudamos a nuestros semejantes, cuando hago bien mi trabajo, cuando soy honesto.
Y pudiéramos y deseamos que cada uno de nosotros podamos extender esta lista, porque esta lista podrá establecer este nuevo estilo de vida que exalta a Dios. La pregunta 7 dice, ¿qué otros sacrificios agradan a Dios? Hacer el bien, la ayuda mutua. La pregunta 8, ¿cómo tienen que hacer su labor los pastores? Dice, velando como quien ha de dar cuenta, con alegría, no quejándose, siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó en Juan 10, 11 al 14, donde nos dice que yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Y cuál es el mensaje para nosotros? Obedecer a nuestros pastores, sujetarse a los pastores y orar. En nuestra asimilación dice que salgamos pues a él fuera del campamento. Es la invitación que se nos hace a todos los creyentes. ¿Sabes qué significa esto para los judíos? Para los judíos, como nos lo narra Levítico, explica de una manera detallada. En el capítulo 4 y 5 hallamos las ofrendas por la expiación. Las del capítulo 5 se diferencian de las del capítulo 4 en que solo fue ofrecido para los pecados de la gente común, pero las del capítulo 4 tenían que ver con los pecados de todo el pueblo, los del sacerdote ungido y del líder del pueblo. La ofrenda que corresponde en nuestra lección en Hebreos 13 es la que es descrita en Levítico 4 y primeramente instruye acerca del pecado del sacerdote ungido. Desde el versículo 22 habla de la acción especial que hay que tomar cuando un líder peca. Cómo tratar asuntos fuera del campamento se explica empezando con el versículo 12. El sacerdote tuvo que llevar el animal ofrecido en sacrificio fuera del campamento a un lugar limpio y lo quemará al fuego sobre la leña. Empezando con el versículo 13, Dios dio instrucciones sobre qué hacer cuando era descubierto un pecado en el que toda la congregación había estado involucrado. Pero, ¿qué significa para nosotros la iglesia? Cuando se nos dice salir a él fuera del campamento, en el versículo 14, vemos un porqué. Y es que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la de porvenir. Es salir al desierto, es decir, fuera de mi campamento terrenal donde yo gobierno, donde yo hago mi voluntad y tengo mis propios proyectos. Y tengo que salir al desierto a conocerle al Señor cara a cara y comprender su voluntad para conmigo, para con nosotros, para rendirme a sus pies y rogar que su Santo Espíritu guíe nuestros pasos a la ciudad eterna, a su misma presencia, que Él nos santifique con su sangre para traerle honra y gloria. Dice la 2, ¿sabes qué es vituperio y qué significa para los cristianos? Vituperio es un insulto, una injuria o una infamia que se pronuncia contra una persona y apunta al desprecio y el rechazo que Cristo padeció. Es una descripción de la afrenta, la vergüenza y la deshonra a la que fue sometido. Los vituperios describen el maltrato y desprecio de los hombres hacia Cristo, mientras pagaba el precio de nuestra redención. Esto quiere decir que los cristianos nos identificamos, apropiamos, tomamos parte y, por así decirlo, probamos lo que Cristo probó. Esta misma verdad es la que Pedro y Pablo expresaron en sus cartas. El apóstol Pedro decía que los cristianos experimentamos y participamos de los padecimientos de Cristo. Dice 1 de Pedro 4, 13 y 14, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y el apóstol Pablo decía en 2 de Corintios 1:5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo Cristo nuestra consolación. ¿Qué diferencia de la patria terrenal con la celestial? Bueno, la terrenal, una de las necesidades que tiene todo ser humano es de identificarse. Simplemente yo agregaría
que al menos la primera patria que muchas de nosotros tenemos es la que de alguna manera no escogemos ni decidimos. Sin embargo, la celestial, una vez que nos acogemos al sacrificio de la cruz del Calvario por medio de la sangre de Cristo, somos hechos unos con Él y tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por lo tanto, ya no somos extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cristo nos reconcilió y nos otorgó una ciudadanía. El 4. ¿Qué entiende usted por confesar su nombre y cuándo se puede hacer? El confesar es la palabra que literalmente significa hablar lo mismo o estar de acuerdo con. Es lo opuesto a negar, sea hablado o no. Otros sinónimos son declarar, profesar y hacer. Puede significar una confesión pública de fe, como leemos en Mateo 10:32. Sabemos que esta confesión la podemos hacer siempre y atender lo que Romanos 15:9 nos dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. También la número 5, ¿qué sacrificio está usted dispuesto a hacer para agradar a Dios? Bueno, atender la invitación de Pablo en Romanos 12:1, ofrendar para los santos, como dice 2 de Corintios 8 del 1 al 5, y sacrificio de alabanza, es decir, una vida agradable a Dios. Vayamos a nuestro pensamiento final. Solo el que lo conoce nombra al Señor Jesucristo gran pastor, pues ha experimentado cómo conduce con gran pericia y ha gustado su gran sacrificio por las almas que le reciben. Si somos el fruto de la aflicción de su alma, como nos dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Estará satisfecho completamente? Esa es nuestra lección, hermanos. Deseamos en el Señor que estas preguntas podamos enriquecerlas con nuestra meditación y nuestras oraciones delante de nuestro Dios, para así todos juntos poder expresarle a nuestro pastor que Él es nuestro gran pastor de las ovejas. Dios les bendiga, hermanos. Pueden encontrar todas las demás reflexiones y audio en nuestra página www.orizabacentro.org.